Buenas. ¿Alguna vez tuvieron algún hobby o actividad actividad en cuestión a deportes que disfrutaban con el alma y con ello podían sentirse así como un espíritu libre o algo así, pero que por alguna u otra razón hayan dejado de hacerlo por circunstancias trágicas de la vida? Al punto que te haya agarrado algún trauma tan grande que solo con pensarlo vuelvas a revivir aquellos recuerdos de Vietnam. Porque sí, a mí me ha pasado, más específicamente a salir con patines. Así que acompáñenme a ver esta triste y trágica historia. Todo comenzó en aquellos años nostálgicos, en donde todavía podías ver niños jugando ahí por las calles, ya sea jugando fútbol, las traes, las canicas, o haciendo rodadas en bicis con los compas. En aquellos años me habían regalado unos patines. Lo curioso es que esos patines no eran de los que tenían doble rueda, para así los principiantes y todo eso, sino que era de una sola, así que básicamente me metieron de una a la dificultad más difícil. Pero a pesar de ello no tardé en agarrarle la onda. No lo sé, creo que tenía un don para los patines. No sé por qué, pero en el fondo creo que me sentía como Shadow del Erizo. Pero bueno, yo de niño era bastante imperactivo y me movía por toda la casa como si fuera un tlacuache o un gato callejero, al nivel de prácticamente ser un parkourista profesional a mis tan solo 6 años de edad. O 7, no me acuerdo muy bien. Por ejemplo, cuando apenas tenía 1 o 2 años de edad, me sorprendieron unos vecinos mientras me subía a su azotea de tejas, ya que por alguna razón que desconozco, encontré la forma de pasarme hacia el otro lado de su casa con la ayuda de mi honorable cachorro el Cookie, que por si se lo preguntan si por alguna extraña razón se parecía al perro de un papá con pocas pulgas. Y prácticamente así era yo. Terminaba en situaciones de riesgo de lo más peculiar. Por ejemplo, en mi primer día andando en bici me partí mis gemelos por no saber frenar. Me caí varias veces en algún bache que andaba ahí por la calle. Y casi me atropella un camión de cerveza Corona por intentar hacer una referencia a esa escena de la película de Akira. Y lo gracioso es que para ese punto yo ni siquiera sabía que era el anime, así que menos me pregunten por Akira. Pero con todo y eso lo seguí intentando, porque era divertido sentir la adrenalina, aunque con más cuidado, siendo menos prudente ahora que lo pienso. Hasta que llega ese fatídico día. Volviendo con los patines, me gustaba usarlos para todo. Para andar en la casa, en la calle, para ir a la tienda, hasta para ir a dormir por si las dudas. Casi me termino bañando con los patines, by the way. Y verán, yo vivo en un pueblo que se caracteriza por ser muy inclinado en alguna de sus zonas, porque prácticamente era una peña. Y por mi casa no era la excepción. Y en una ocasión me mandaron a comprar una Coca-Cola de cristal para la comida. Y no se me ocurrió mejor idea que agarrar mis patines para ir más rápido. Y hagan de cuenta que ahí por mi casa hay unas 3 tienditas que están literalmente que están a una calle de distancia, solo que en diferentes direcciones, eso sí. Y en vez de irme por alguna de las dos que estaban en zonas de lo más planos, se me ocurrió la perfecta idea de irme sobre la única tienda que se encontraba sobre una de las inclinaciones. Así que agarré el envase y salí volando para allá. La subida prácticamente era pan comido, solo tenía que esquivar algunos autos que iban pasando en dirección contraria hacia donde yo iba. Llego, compro la coca y al salir de la tienda que me medio resbalo en la esquina, pero que por suerte alcancé a sostenerme de un poste que andaba por ahí. Y en ese momento no sabía que ese era el preámbulo hacia mi muerte. Pero no le di importancia, XD. Ok, no pasa nada, solo fue un resbalón, no es para tanto. Bien, perfecto, no hay coches. Solo deja doy vuelta a la esquina y ya es. Un momento. Yo no sé frenar. Te los juro que nunca había frenado con los patines hasta ese punto de mi vida, porque siempre me apoyaba de algún poste o algo así. Pero en ese momento, ciertamente, me quedé completamente en blanco. Así que tenía dos sopas, o llegaba a la esquina y tratar de equilibrarme lo más que se pueda, con la suerte de que algún coche se me atravesara en el camino y terminara chocando contra él eventualmente, o agarrarme de cualquier cosa para intentar bajar la velocidad, o incluso estaba pensando en tirarme al piso, al menos como para amortiguar la caída en dado caso.
pero lo malo es que no había ningún poste y cada vez iba acelerando más y más y perdiendo cada vez más el equilibrio y se me acababan las opciones hasta que por fortuna alcancé a ver un coche estacionado justo antes de llegar a la esquina y pues no lo dudé. Me dirigí hacia allá con la esperanza de reducir mi velocidad, pero lo que no tomé en cuenta es que no podía controlar mis movimientos del todo, por lo que... Así es, me partí la madre con la llanta y en consecuencia se me explotó el envase de Coca-Cola en todo el cuerpo, cayéndome cristales por quién sabe dónde. Y la verdad no sé cómo le hice, pero logré levantarme intacto, entre comillas, porque no sentía... Bueno, o sea, sí sentí dolor y sentí las cortadas en todas partes, pero traté de tomarlo como un campeón, de cierto modo. Y traté de llegar a casa con las pocas fuerzas que me quedaban, todo mojado y con cortadas en los brazos y creo que hasta en la cabeza también tenía alguna que otra cortada. Ya me sentía como el Kratos en el segundo juego. Me cae. Y mientras iba caminando de regreso a casa, nada más veía cómo se me quedaban viendo y juzgando los vecinos que ahí andaban, porque ni de pedo fueron a ayudarme. Y llegando a casa les conté llorando lo que había pasado. Y luego de una regañiza por parte de mi mamá, eso creo, no me acuerdo ciertamente, esos recuerdos son como que muy borrosos la verdad. Y después de eso terminaron curándome las heridas, que bueno, ciertamente no fue tan grave, nada más fueron como que las cortadas y que tal vez uno que otro cristal se me haya quedado incrustado en la piel, pero no así de forma tan grave como para llevarme al hospital. Nada más con echarme un poco de alcohol y ya está, como nuevo. Pero ciertamente por el trauma nunca volví a andar en patines durante un largo tiempo. Hasta que hace unos años quise intentarlo una vez más, tratar de superar ese miedo, porque había algo dentro de mí que lo quería seguir intentando. Así que en compañía de mi hermana y de mi papá salimos a hacer una rodada. Mientras ellos dos andaban en bicis, yo decidí agarrar unos patines por cortesía de un primo que tenía ahí en su casa unos patines que ya no iba a usar. Y pues al final me los terminó dejando a mí. Así que ciertamente esos patines pues ya estaban muy viejos, incluso uno de ellos no tiene ese accesorio para frenar en la parte de atrás. Y pues ya terminamos saliendo a hacer una rodada unas cuadras arriba de mi casa. Y a pesar de todo el miedo que me consumía y las dudas que tenía en ese mismo momento, pero no sé cómo lo hice, pero lo había logrado. Frenar como tal no, pero sí logré de cierta forma disminuir la velocidad con una leve inclinación. A esta técnica yo la llamo la técnica zigzag, por lo que gracias a ello pude superar de cierta forma mi trauma de la niñez. Es posible que algunos de ustedes hayan pasado por algo similar y que por ello no lo quieran volver a intentar. Ya sea que te hayas caído de alguna bici, que te hayas cortado cocinando o tallando alguna figura de madera, o que te explote el autoclave en el laboratorio. Ya sabes, lo normal. Pero si está en su posibilidad, y si así como yo tienen algo dentro de ustedes que les dice, quiero volver a intentarlo, no veo por qué no. No veo por qué no hacerlo. Si yo pude, no veo por qué ustedes no.